A continuación, para dar inicio a la exposición, quiero presentarles al docente que impartirá el seminario de hoy. Su nombre es Telmo Peña. Es psicólogo, máster y doctor en psicología experimental, referente latinoamericano en interconductismo, con amplia trayectoria en docencia, investigación y formación clínica desde la perspectiva contextual. Vamos a darle paso al docente Telmo para que inicie con la presentación de hoy. Profe, todo suyo. Gracias. Voy primero a tratar de compartir la presentación. ¿La están viendo, cierto? Sí, sí, súper bien. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Agradezco a ADIPA por su invitación a dar este seminario sobre aportes del interconductismo al trabajo clínico. Y en primer lugar, quiero pedir excusas por los inconvenientes de la semana pasada. mm, por alguna razón particular en la zona donde yo vivo, se cayó el internet, claro, y por esa razón no pude comunicarme o contactarme a pesar de que estaba aquí presente. Afortunadamente se pudo reagendar el seminario para poder hacerlo el día de hoy. Voy a tratar de ir lo más rápido posible. Tengo mucho material por presentar. Eh, durante este tiempo, hasta las 8:15, 8:30 aproximadamente. Para los que no tengan mucho conocimiento, el interconductismo ah, fue propuesto por Jacob Robert Cantor, cuya fotografía ven en la lámina. Ah, el interconductismo realmente es una forma particular de hacer psicología que pertenece a la familia de los conductismos. Tal vez para ustedes todos es claro que el conductismo no es una forma unificada de hacer psicología, sino que es como una familia en la cual algunos se parecen más entre sí que otros. El interconductismo pertenece a esa familia. Cantor es un psicólogo, o fue un psicólogo norteamericano. Vivió entre el año 1888 y murió de 1984 a la edad de 96 años. ¿Sí? Dos ideas centrales de la propuesta interconductual. Ah, una es que el interés de la psicología es estudiar la conducta vista como interacción funcional, no simplemente como la actividad de un individuo o de un organismo, tampoco simplemente como un conjunto de respuestas, sino como interacción. Y para explicar las interacciones psicológicas, se usa un modelo de campo y no un modelo mecanicista de causa-efecto. En Latinoamérica, el interconductismo ha estado representado principalmente por Emilio Ribes. Emilio Ribes, ah, aunque él nació en Barcelona, España, en 1944, toda su vida ha transcurrido en México y probablemente, a mi juicio, es la, el principal psicólogo latinoamericano, y que ha influido de una manera muy importante no solo la psicología mexicana,
sino toda la psicología latinoamericana. Él ha desarrollado el pensamiento de Cantor durante los últimos 50 años y ha sido muy importante, especialmente en México, en España, en Colombia, en Perú y de alguna manera, aunque menos importante, en algunos otros países hispanoamericanos. Inicialmente, en un libro publicado con un alumno de él, Paco López, publicó en 1985 un libro que se denominó Teoría de la Conducta. Ah, Se conoce como TC. Y durante todo este tiempo él siguió publicando, investigando con muchos de sus estudiantes. De hecho, fue líder en la formación de psicólogos, primero de pregrado en la UNAM en Ciudad de México y luego en la sede de Iztacala, donde él creó el programa de psicología y que la misma estructura curricular estuvo ampliamente influenciada por el pensamiento de Cantor, a quien Rives invitó y asesoró el proceso de desarrollo de esa propuesta curricular. Luego se trasladó a la Universidad de Guadalajara, donde fundó un centro de investigaciones del comportamiento que aún existe, el CEIC, que sigue formando a psicólogos tanto a nivel de maestría como al nivel de doctorado, y es muy productivo en el campo de la investigación. Eh, Luego se trasladó a la Universidad Veracruzana en Jalapa, eh, donde creó otro centro, el CEICA, y él hace poco tiempo eh, se retiró de la vida académica institucional, al menos. ¿Cuáles son los supuestos generales del trabajo clínico en psicología que podemos ver desde una perspectiva interconductual? Una, el trabajo profesional de los psicólogos clínicos es un trabajo multidisciplinar, no es exclusivamente psicológico. Es decir, lo que los psicólogos clínicos hacemos o hacen no es exclusivamente psicología y además no hay ninguna, a mi juicio, actividad que realicemos los psicólogos clínicos que sea exclusiva de los psicólogos. Aplicar pruebas psicológicas no es exclusiva de los psicólogos. Hacer evaluación psicológica no es exclusiva de los psicólogos. Hacer psicoterapia no la hacen exclusivamente los psicólogos. Inclusive la misma terapia del comportamiento o las terapias tanto conductuales como cognitivo-conductuales de primera, de segunda o de tercera generación no son ah, actividades que exclusivamente hagan los psicólogos. Además, asumimos que la comprensión de esos problemas que llamamos clínicos se beneficia de los conocimientos que no solo provienen de la psicología como disciplina científica, sino también de los conocimientos que provienen de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas, así como también del saber práctico acumulado a lo largo del desarrollo de las profesiones clínicas. Asumimos también que los problemas clínicos no se conceptualizan como enfermedades o trastornos mentales. Dicha conceptualización
es fundamentalmente una conceptualización médico-psiquiátrica y no psicológica. Nosotros consideramos que el DSM-5 es una propuesta de la psiquiatría, no de la psicología. Que los psicólogos, y que sea conveniente que los psicólogos conozcan el DSM-5, conozcan los llamados cuadros clínicos, ah, eh, puede serlo, puede ser conveniente en razón de que puede ser un vehículo de comunicación, pero tenemos que tener presente, al menos desde nuestra perspectiva interconductual, que esa aproximación no es psicológica y en este caso concreto muy lejana de la propuesta interconductual como pretendo presentarla. Además, otros dos supuestos es que cualquier comprensión de los problemas clínicos debe partir de una comprensión del comportamiento humano, en tanto que el comportamiento humano tiene tres dimensiones: una dimensión biológica, una dimensión social y una dimensión psicológica. Obviamente, nuestra comprensión de las dimensiones biológica y social no proviene de la psicología exclusivamente. Además, en contraste con otras versiones del conductismo, eh, nosotros desde una perspectiva interconductual consideramos que las herramientas tradicionales del conductismo en términos de condicionamiento pavloviano o en términos de condicionamiento operante son al menos insuficientes, especialmente para la comprensión del comportamiento humano. Y evidentemente, pues los clínicos fundamentalmente trabajamos con el comportamiento humano. Explicitando esto, ¿en qué consisten esas tres dimensiones a las cuales he hecho referencia? Uno, la dimensión bioecológica. Hay comportamientos o actividades que se caracterizan por su función de supervivencia: comer, nutrirse, defenderse, reproducirse, cuidar los hijos, que son comunes a humanos y animales, y a animales no humanos. Son comportamientos bioecológicos. La dimensión social. Hay actividades que se caracterizan no solamente por su función de supervivencia, como es la bioecológica, sino de convivencia. El cumplimiento de los múltiples roles sociales que los humanos ejecutamos a lo largo de la vida: ser hijo, hermano, amigo, novio, esposo, estudiante, padre, profesional, ciudadano, socio, etcétera. Los humanos a lo largo de nuestra vida e incluso en el día, en un mismo día, ah, tenemos múltiples y diferentes formas de comportamiento social. En este momento, cuando yo estoy dictando este seminario, esto es un comportamiento social. Cuando ahora yo me encuentre con mi esposa, mi comportamiento con ella es en tanto que ella es mi esposa y yo soy su esposo. Si dentro de un rato yo llamo a mi hijo o a mi hija, estoy comportándome como papá en relación a ellos como hijos. Incluso los comportamientos bioecológicos en el caso humano
están subordinados a lo social. Nosotros no solamente comemos, el hecho de comer, en el caso humano nos reunimos para comer, comemos para festejar un cumpleaños, un aniversario, las navidades. Nosotros no solamente copulamos, tenemos relaciones sexuales, sino que esas relaciones sexuales usualmente están eh, involucradas en una relación afectiva, en una relación de compañía, en una relación de compartir un sentido de vida en particular. Y así sucesivamente. Y estaría la dimensión psicológica, que desde esta perspectiva es la forma idiosincrática, como un individuo realiza las actividades bioecológicas y convencionales. El comportamiento propiamente psicológico, desde esta perspectiva, por supuesto, tiene lugar cuando en el transcurso de la vida de un individuo cambiamos funcionalmente nuestro comportamiento bioecológico y social, y lo hacemos idiosincrático. Quiero centrarme en el análisis de la dimensión social, que es crítica en la concepción de lo clínico. La dimensión social se da primariamente en la forma de costumbres, que son las prácticas sociales compartidas, lo que hacemos, lo que decimos y la forma como lo hacemos y lo decimos. Esas costumbres o prácticas sociales y con ellas nuestra forma de conversar sobre eso varían dependiendo del tipo de conformación social, varían según factores de clima, de la disponibilidad de los recursos para sobrevivir, la fauna, la flora, otros recursos, depende del si esa formación social es nómada o sedentaria, depende de la forma como se distribuyen y los humanos se apropian de los bienes y servicios. O sea, esas costumbres no son iguales en todo grupo social, varían ampliamente y varían, lo que quiero decir acá, de múltiples factores. Esas prácticas sociales, nuestras costumbres, tienen que ver principalmente con el intercambio de bienes y servicios que se apropian y se distribuyen entre los miembros de un grupo y dan lugar a diferentes formas de poder y sanción. Esa forma de organización social, ese conjunto de relaciones, constituye lo que podríamos llamar el statu quo de una conformación social y que además tiende a mantenerse. Hay interés por mantenerse, especialmente por aquellos que tienen mayor poder o que se han apropiado de los bienes y servicios. El comportamiento de un individuo dentro de cualquier conformación social es la actualización idiosincrática de las prácticas sociales en los diferentes escenarios en que las personas se desenvuelven. Hay, una, hay un hecho particular y es que eso social, esas prácticas, esas atribuciones sociales, etcétera, terminan convirtiéndose en algo connatural. ¿Qué quiero decir? Durante el proceso de socialización de un individuo, ese orden de cosas se aprende como un orden de cosas natural. Y hay un conjunto de prácticas lingüísticas que son justificatorias
de ese orden de cosas y esas prácticas justificatorias lo son las que podemos llamar ideológicas. En ese sentido, las contingencias vigentes, dadas como naturales, aquellas que son más, especialmente aquellas que son más centrales en el orden de cosas, tienden a seguirse de manera semejante a lo que se considera el orden natural de las cosas. Por ejemplo, un niño cuando aprende y se socializa, considera que es tan natural que un vaso de vidrio se rompa si se cae, a que se asuma que la función natural de las mujeres es ser madres y esposas, o que a los hombres les gusten las mujeres y que si a un hombre le gustan otros hombres, no es natural, sino antinatural. O que una mamá o que una mujer no quiera ser mamá es visto como algo no natural. Ese orden de cosas tiende a formalizarse mediante el establecimiento de instituciones. Algunas de esas instituciones son instituciones formales: el Estado, la escuela, la religión, el sistema jurídico, etcétera, etcétera. Y hay otras que son más de carácter informal, como la familia, aunque sea la base, se considere la base, la institución base de la sociedad, la amistad, el noviazgo y múltiples formas de interacción, de institucionalización social. Dentro de cada institución, formal o informal, se establecen formas de comportamiento regulados. En las instituciones formales hay leyes del Estado, hay reglamentos como los reglamentos de un colegio, de una universidad. Hay códigos morales como los que, por ejemplo, regulan el ejercicio de una profesión, un código ético. ¿Sí? La religión establece ah, comportamientos que son adecuados y otros inadecuados, y a uno se los llama pecaminosos o pecados, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay comportamientos o formas de comportamiento que son legales o ilegales, que son correctas o incorrectas, que son pecaminosas o santas, que son aceptables o inaceptables, que son tolerables o intolerables, que son normales o anormales. Y eso nos toca con aquello que nosotros trabajamos en el campo clínico. Si un comportamiento es correcto, incorrecto o mejor, normal o anormal. La forma de calificar el comportamiento de las personas, obviamente, siempre depende de su ajuste a unas prácticas sociales dominantes en un grupo social. Piensen ustedes solamente en cómo los mismos, las distintas versiones del DSM han ido cambiando, incluyendo cuadros clínicos que antes no existían o excluyendo del DSM lo que anteriormente se consideraba un trastorno psicológico. Hasta el DSM-3, el homosexualismo parecía como un comportamiento socialmente desviado y por lo tanto un trastorno mental. Fue excluido. Y solamente desde el DSM-4 incluyeron una cosa que está muy de moda como el trastorno de hiperactividad y déficit de atención. O sea, los criterios van cambiando dependiendo de aquello que en un grupo social particular se considere específico, se considere adecuado o inadecuado.
Es curioso cómo, en ese sentido, en una sociedad mucho más religiosa, quien determinaba qué era lo normal o anormal, lo adecuado o inadecuado, era la iglesia o una institución religiosa. En el mundo occidental, principalmente las iglesias cristianas, probablemente en un mundo musulmán sea el imán o el ayatollah o la figura que sea. ¿Sí? Como lo plantea en alguno de sus libros Emilio Rives, la psiquiatría y por extensión la psicología clínica terminan convirtiéndose en el reemplazo laico de la institución religiosa en la calificación de lo que es correcto o incorrecto, normal o anormal. Si algunos de ustedes tienen experiencia clínica, es posible que le llegue un consultante a preguntarle, doctor, ¿yo estoy loco o no estoy loco? ¿Yo estoy sano o estoy insano? ¿Lo que a mí me pasa es normal o anormal? Buscando en nosotros, como representantes de la institución de salud mental, que sancionemos el comportamiento de una persona como adecuado o inadecuado. Quiero profundizar un poquito en este asunto. En toda conformación social, formal o informal, hay siempre relaciones de intercambio, de poder y sanción, como lo mencioné previamente. En la sociedad at large, en la sociedad grande, en un grupo social, dividido en estados, naciones, etcétera, países, eso ocurre a nivel macro y al menos en las sociedades democráticas occidentales, aunque todo esto lo podemos colocar entre comillas, el poder y la sanción están formalmente separados. Tenemos un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. En cambio, en las instituciones informales, como por ejemplo en la familia, el poder y la sanción pueden estar en la cabeza de la misma persona o variar a lo largo del tiempo. En una relación de novios o de esposos, el poder puede desplazarse de una persona a otra en función de la manera como esas personas terminan relacionándose. Pero siempre habrá alguna forma de poder. El poder puede ser inclusive simétrico, compartido, aunque en las prácticas sociales dominantes propias de una sociedad patriarcal, el poder o las relaciones en la familia son fundamentalmente asimétricas, eh, en donde la figura masculina tiende a ser, por múltiples razones, eh, quien detenta cierto tipo de poder, especialmente fuera de la casa. Quiero centrarme en las contingencias de sanción. Las contingencias de sanción tienen que ver con la forma como los comportamientos de las personas son valorados, premiados o castigados. Las contingencias de sanción tienen la función de mantener una forma particular de comportarnos, de relacionarnos entre nosotros. Si ustedes quieren vincular esto con la forma como se habla usualmente desde una perspectiva conductual, yo diría que las contingencias de reforzamiento son fundamentalmente contingencias de sanción en la vida humana, ya sea porque existen
en el contexto de las prácticas sociales que definen lo que es el statu quo de una organización social, o ya sea porque se disponen artificialmente de una manera particular en el contexto pedagógico, en las prácticas de crianza o en general en las relaciones humanas, o que en el contexto psicoterapéutico pretenden establecerse con el objeto de fomentar cierto tipo de comportamientos socialmente valorados como adecuados o desestimar, extinguir o castigar comportamientos que se consideren socialmente inadecuados. Como les decía inicialmente, la perspectiva interconductual asume que el comportamiento es siempre interactivo, es siempre una interacción, sobre todo el comportamiento que social o psicológicamente nos interesa. Y esas interacciones pueden ser, las podemos clasificar como individuales o interindividuales, y estas últimas pueden ser interpersonales o impersonales. Perdón. Mm, Las relaciones individuales, pero interactivas, tienen que ver con la forma como los individuos se relacionan con los objetos y en general con su entorno sin la participación directa de otros individuos. Pongamos un ejemplo, manejar un carro. O otro ejemplo, cocinar. U otro ejemplo, arreglar un mueble, vestirse. Son comportamientos que caracterizan relaciones individuales, relaciones del individuo con objetos, etcétera. En cambio, las relaciones interindividuales son las relaciones que las personas establecen con otros individuos, ya sea en el marco de las relaciones de las instituciones formales o informales. Las relaciones interindividuales formales se llevan a cabo en términos de los roles y las funciones institucionales. Por ejemplo, yo voy al banco e interactúo con el cajero del banco, no en términos de lo que él es, de la persona que es él, sino fundamentalmente en términos del rol que esa persona está llevando a cabo en ese momento. Y a su vez, él se relaciona conmigo como un cliente, no como Telmo Peña en particular. Si me averigua el nombre, solamente es para saber que yo soy el propietario de la cuenta de donde yo pretendo sacar dinero y no por la persona que soy. Y así sucesivamente. A veces una relación de carácter formal puede evolucionar a una relación de carácter más personal o interpersonal. Cuando yo empiezo a dictar clase a un grupo nuevo, me comporto como un profesor y veo a las personas que están en el salón de clase como mis estudiantes. Ellos esperan que yo me comporte como tal y yo espero que los estudiantes se comporten como estudiantes. Y es probable que en el transcurso de un curso, de un semestre, eh, las relaciones ya van evolucionando hacia relaciones de carácter interpersonal.
Las relaciones interindividuales personales son aquellas que se llevan a cabo en términos de las relaciones, en términos de las características de las personas con las cuales el individuo se relaciona. Evidentemente, por ejemplo, en el caso de una familia, ah, hay roles definidos de lo que es un papá, una mamá, un hijo, un hermano, pero las relaciones afectivas que se van desarrollando entre los padres y los hijos, entre los hermanos, etcétera, hace que yo me relacione con mi papá por la persona que es él o con mi mamá por la persona que es ella y ellos se relacionen conmigo porque yo soy esa persona en particular o que yo me relacione con mis hermanos en función de esas características particulares que constituyen ellos. Lo mismo podemos decir cuando yo establezco una relación de amistad, cuando establezco una relación afectiva, etcétera, etcétera. Ahora, un aspecto muy importante a tener presente es es el hecho de que el comportamiento humano es siempre valorado. Y la valoración del comportamiento depende de varios factores. Uno, de las contingencias de sanción establecidas por las costumbres del grupo social al que yo pertenezco. O sea, al participar de la vida social, al participar de unas prácticas sociales compartidas, hay formas de comportamiento que son las socialmente esperadas y sancionadas, y la forma como hablamos de las personas en esa circunstancia implica una valoración. Para poner un ejemplo, y espero que el uso de la palabra que voy a utilizar no tenga un poco el mismo sentido que el que lo usamos aquí en Colombia, cuando a veces alguien se comporta de cierta manera, decimos es que es un pendejo. Esa es una valoración. Y esa es una contingencia de sanción y que todo el mundo lo entiende dentro de un grupo social. ah, mm, o decimos que alguien es, aquí en Colombia, es muy bueno en la universidad, decimos que ese tipo es muy pilo, muy acucioso en el estudio, estudia mucho, etcétera, pero siempre habrá algún tipo de valoración que corresponde a la forma como en el grupo social tendemos a valorar a las personas. En segundo lugar, están aquellas contingencias de sanción institucionales propias de cada institución a la que se pertenece. En el contexto de una universidad, a, a los estudiantes se considera que deben entregar los trabajos a tiempo, en que no deben copiarse en los exámenes, en que debe cumplir ciertas reglas sobre el reglamento de la universidad. Y en tercer lugar, las contingencias de sanción que surgen en el contexto de las relaciones interpersonales, que a su vez actualizan en mayor o menor grado las costumbres, las contingencias institucionales, especialmente de carácter informal. Hay algo que no quería dejar pasar por alto para enfatizarlo. No hay comportamientos intrínsecamente adecuados o inadecuados. La valoración de un comportamiento como normal o anormal, correcto o incorrecto, adecuado o inadecuado, es siempre extrínseca a los comportamientos. Y el tipo de valoración corresponde a la lógica institucional, formal o informal, y a las contingencias de poder existentes en las relaciones
interindividuales, padre-hijo, profesor-estudiante, jefe-empleado, representantes del Estado y los ciudadanos, etcétera, etcétera. O en el contexto de las relaciones informales, las contingencias de poder que puedan establecerse en una relación de amistad, en un grupo informal, en un equipo de fútbol o lo que fuera. Ese comportamiento social obviamente no es innato, es aprendido. ¿Y cómo se aprende? Se aprende con el ejemplo principalmente. A veces lo llamamos modelamiento. Se aprende mediante el entrenamiento explícito o implícito, las prácticas de crianza, etcétera. Se aprende por instrucciones, nos dicen cómo debemos comportarnos en ciertas circunstancias. Y en general, se aprende a través de las formas de valoración lingüísticas del comportamiento del individuo o de otros individuos. A veces lo aprendemos en carne propia, a veces lo aprendemos de forma vicaria, viendo cómo se valora el comportamiento de los otros, positiva o negativamente, y a través de ello también aprendemos. Capítulo particular acercándonos más a aquello a lo cual va a ser el centro y que yo quiero plantear, está lo que se denominan, lo que por allá desde 1990 Emilio Rives denominó contingencias ejemplares. Algunas de las contingencias de sanción, ya hablamos sobre eso, especialmente en el ámbito familiar, pero ocurren también en otros contextos, como el escolar, como el de los pares, se configuran como contingencias que deben ser observadas y seguidas como criterio práctico general. Esas contingencias se pueden denominar contingencias ejemplares. Debes ser honesto, no le hagas daño a los otros, debes respetar a los mayores, debes ser leal, no debes decir mentiras, en las relaciones de pareja debes ser fiel, etcétera, etcétera. Esas contingencias ejemplares se constituyen en constantes de autorreferencia, de tal manera que las personas en diferentes circunstancias aplican esos criterios y comparan su comportamiento con el comportamiento en relación con otras personas cuando esas situaciones son funcionalmente semejantes a aquellas en que ocurrieron las contingencias ejemplares. Esas contingencias ejemplares constituyen las reglas de operación para comportarse en diferentes situaciones. Es decir, son normas que indican cómo comportarse o cómo no comportarse de forma correcta. Eso da lugar a lo que se pueden denominar sentimientos morales. De hecho, las contingencias ejemplares procuran los criterios morales de hecho a los individuos.
Voy a tratar de explicarlo en el poco tiempo que tengo. Cuando hablamos de criterios de hecho, nos referimos a criterios que se concretizan como reacciones afectivas que ocurren en situaciones particulares. Por ejemplo, yo digo una mentira y me siento mal, siento vergüenza o culpa. Son sentimientos morales que son prelingüísticos. No es que yo diga, ah, dije una mentira, por lo tanto me voy a sentir mal. No, a eso se refiere con que son criterios morales de hecho. Esos criterios morales surgen a partir de las contingencias de sanción interpersonales, es decir, de la autorreferencia que tiene lugar en las prácticas sociales en las que los individuos participamos. En este caso, la autorreferencia, es decir, la forma como nosotros hablamos y valoramos lo que hacemos, la forma como hablamos de lo que hacemos, de lo que decimos y la forma como lo valoramos, tiene que ver con la forma como las personas de un grupo social habla y valora lo que se hace. Evidentemente, los sentimientos morales son individuales, aunque su origen sea social. ¿En qué sentido? En que cada individuo incorpora distintos criterios morales con base en las relaciones de apego que establece con otras personas y las responsabilidades que contrae al participar en las prácticas interpersonales. Es muy probable que si mi relación de apego es mayor con mi mamá que con mi papá, mis sentimientos morales en aquello que tiene que ver con mi mamá puedan ser más fuertes que los que yo pueda establecer con mi papá, aunque los criterios generales, las contingencias de sanción pudieran ser las mismas. Pero los sentimientos morales que las personas desarrollan pueden ser, pueden variar de una persona a otra, de un hijo a otro en el contexto de la misma familia. Eso significa que los criterios morales de hecho pueden eventualmente coincidir, pero no son el producto de un consenso. Como consecuencia de lo anterior, dos o más personas pueden diferir en la forma como reaccionan afectivamente en situaciones semejantes. Ahora bien, a lo largo de la vida de un individuo, la persona establece relaciones con personas que en virtud de ser fuente de cuidado, en función de las gratificaciones que recibimos de esas personas, o también como fuentes de castigo, de limitaciones o de formas incluso de agresión. Es decir, las otras personas son para nosotros importantes en función de lo que esas personas nos procuran. En ese sentido, esas personas se vuelven significativas. El término técnico que Rives utiliza para eso son personas que pueden ser catalogadas como disposicionalmente pertinentes. En un lenguaje coloquial podemos llamarlas simplemente personas significativas. Es decir, personas a las cuales nos acercamos o nos alejamos, o incluso en algunos casos ambas cosas.
es decir, cuando decimos que una persona es para nosotros ambivalente. Quizás para que me entiendan mejor, utilizando alguna analogía, esas personas son como un imán que atrae o repele. En la interacción con esas personas, los individuos aprendemos a comportarnos y a sentir de una manera particular y relacionada con la forma como esas otras personas se comportan y sienten. De esa manera, aprendemos que ciertas formas de comportarse individual o interindividualmente son correctas o incorrectas, aceptables o inaceptables, normales o anormales. Un factor muy importante en ese proceso es eso que se denomina apego. Y el apego funciona como un factor modulador sobre el efecto que tiene sobre cada persona las contingencias de sanción. Como les decía, las relaciones interpersonales se regulan con base en el apego y la interdependencia entre las personas. Las contingencias de sanción delimitan las atribuciones impersonales de los individuos, pero con base en las relaciones interpersonales. Esas relaciones interpersonales modulan e incluso pueden reemplazar la forma como las contingencias de sanción operan sobre los individuos. Con base en lo anterior, y aquí estoy reiterando algo que hace un momento decía, los diferentes tipos de contingencias de sanción, personales, interpersonales o impersonales, tienen diferentes efectos sobre los individuos. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que tenga vivamos en sociedad y tengamos unas costumbres y unas prácticas sociales compartidas y unos sistemas de valoración relativamente estandarizados, la forma como cada individuo asume, integra, asimila, incorpora eso y la forma como reacciona afectivamente puede ser diferente. Una particularidad que es una consecuencia lógica de lo que acabo de señalar es que las personas pueden valorar de distinta manera una misma situación, pueden reaccionar afectivamente de modo distinto, pueden comportarse de manera diferente, incluso si provienen de conformaciones sociales semejantes. Esa circunstancia puede propiciar relaciones interindividuales conflictivas o problemáticas. En el interconductismo, esas relaciones interindividuales problemáticas las denominamos microcontingencias problemáticas y son el objeto o la unidad de análisis en la evaluación clínica. En lugar de identificar conducticas blanco, identificamos o tratamos de identificar de una manera más molar aquellas interacciones interindividuales que son problemáticas en función de lo que acabo de decir. Como les decía, en las relaciones interindividuales pueden ocurrir problemas, desacuerdos, conflictos, y esos desacuerdos o conflictos generan reacciones afectivas de malestar, que son sentimientos morales, obviamente. Piensen ustedes que en la mayor parte de los casos,
Si ustedes tienen algún tipo de experiencia clínica, la persona que acude a un, comillas, profesional de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, incluso a veces el trabajador social u otros profesionales, acude con alguna forma de malestar, tristeza, ansiedad, culpa, rabia, etcétera. Desde una perspectiva psiquiátrica, usualmente eso se consideran síntomas y síntomas de un trastorno mental o de una enfermedad mental. Desde la perspectiva que yo les estoy planteando, esos sentimientos, esos malestares, esos sufrimientos de las personas no son indicadores de ningún tipo de patología o de trastorno mental, sino son indicadores de que hay formas de interacción de ese individuo en diferentes ámbitos de su vida con otras personas que son problemáticas. De hecho, además, tendemos a verlo desde una perspectiva positiva, en el sentido de que esos malestares pueden inducir cambios en las prácticas o cambios en las contingencias ejemplares. Pueden ser el momento inicial de disentimiento del individuo con respecto de ciertas prácticas y, en segundo lugar, pueden llevar a promover la aparición de nuevas prácticas que se opongan a las anteriores o que se aparten de ellas. En muchos casos, y eso es ya aterrizando en la propuesta o en la implicación clínica, pueden implicar cambios en la conciencia moral, es decir, cambios en la forma de reconocer, en la forma de reaccionar, en la forma de comportarnos ante diferentes circunstancias de la vida que incluyen a otras personas cercanas o lejanas. Esos cambios constituyen formas de valorar y justificar de manera distinta lo que se hace y lo que se dice. Esos cambios en la conciencia moral, de hecho, aunque suene muy duro, es un cambio de identidad, al menos parcial. Por lo tanto, un cambio en el compromiso y apego respecto de unas personas o grupos de referencia y conlleva un cambio de responsabilidad de los efectos y consecuencias que tiene la propia práctica en relación con otros. Esto suena muy abstracto, pero voy a tratar de aterrizarlo en un ejemplo. Un muchacho que descubre que tiene inclinaciones homosexuales, pero que vive en un medio o en una familia o en un ambiente homofóbico que valora lo homosexual como algo negativo, como algo anormal, como algo indeseable. Esa persona siente vergüenza, sentimiento moral, siente culpa por tener atracción por personas de su propio sexo. Eh, a veces, en cosas que a mí me parece perfectamente absurdas, se trata de que la persona
ah, cambie su forma de sentir para que sea heterosexual. Pero muy probablemente a lo que yo me refiero aquí como un cambio en la conciencia moral significa el que esa persona pueda valorar positivamente el tipo de inclinaciones sexuales que esa persona tiene y al mismo tiempo reconozca otros grupos de referencia con los cuales pueda hacer identificarse. Ahí hay un cambio de identidad parcial, obviamente, en ese sentido, que puede promover una forma diferente de relacionarse. Otro ejemplo puede ser de la mujer que siempre se ha identificado como una buena esposa o como una esposa que debe cumplir ciertos roles de mamá y de esposa o de ama de casa y que se siente insatisfecha con eso. Eventualmente lo que implica es un cambio en su conciencia moral en términos de qué es lo que puede valorar de una manera diferente en su ejercicio como mujer. ¿Sí? Es cambiar la forma como nos relacionamos con otras personas con base en un cambio en las contingencias de sanción, lo cual significa cambiar también las creencias de las personas involucradas. Se pasa de aceptar las cosas tal como han sido y sus justificaciones a rechazar dichas justificaciones y prácticas y explorar prácticas alternativas con nuevos justificantes. Cito una frase de Emilio Rives de 2018. El resultado es que no solo se cree lo que se sabe, sino que hasta cierto punto se sabe por qué se cree y ese saber se concreta en una nueva práctica y sus hechos resultantes. Allí uno puede preguntarse, ¿se pueden cambiar las prácticas de un individuo? ¿Qué circunstancias pueden propiciar dicho cambio? Y aquí introduzco algo que puede ser casi sacrílego para un conductista, que es el concepto de toma de conciencia. Un factor propiciador del cambio, y aquí estoy hablando del contexto clínico, aunque esto podría ser válido también a otros contextos diferentes al clínico, puede ser la toma de conciencia, entendida la toma de conciencia como un hablar sobre lo que ocurrió y sus circunstancias, un hablar sobre lo que podría ocurrir y cómo podría ocurrir bajo ciertas condiciones. La toma de conciencia puede implicar episodios de examen, de planeación, de previsión, de reconstrucción. Y esa toma de conciencia es comportamiento lingüístico, tanto retrospectivo como prospectivo. La toma de conciencia puede ser propiciada por los sentimientos morales de los que hablamos, especialmente la insatisfacción, la indignación, la frustración, que pueden llevar a que una persona se cuestione sobre las contingencias de sanción justificantes de las prácticas en las que la persona participa. En segunda instancia, puede llevar a una valoración diferente de la propia conducta o de una eventual conducta hacia el futuro, con base en criterios de justificación diferentes
a los previamente aceptados. Esa toma de conciencia puede implicar, si se es congruente con ella, cambios funcionales, ya sea para que el comportamiento de la persona se ajuste a criterios de valorativos aceptados o que valore con criterios diferentes su propio comportamiento. Esa toma de conciencia puede verse como un contacto de extensión, entre paréntesis. Rives mm, hace una taxonomía de comportamientos psicológicos que los denomina contactos funcionales. Los tres primeros serían comunes a animales no humanos y a humanos porque no implican el lenguaje. Los dos últimos son exclusivamente humanos porque tienen como condición de base el lenguaje humano. Es algo que se hace con las palabras. Esos son los contactos de extensión y de transformación. En particular, al que yo hago referencia acá es al contacto de extensión, que es una práctica lingüística que se realiza en presente como referencia-inferencia con el pasado y el futuro. Un ejemplo, una mujer puede hacer esta reflexión. Me la paso todo el día en casa haciendo oficio, esperando a que mi esposo llegue y mis hijos, y que cuando llegan me dedico a atenderlos. Me siento satisfecha por ser buena mamá y buena esposa, pero también me siento desaprovechada. Fui a la universidad, podría trabajar, podría no ser tan dependiente económicamente de mi marido, pero si yo trabajara él lo va a ver mal. También mi mamá pensaría que no me educó bien si yo me dedico a otra cosa distinta a ser mamá y esposa. Pero ¿podría ser diferente? Hay otras maneras de ser mujer que no se limiten a lo que yo he sido hasta ahora. Tal vez si yo converso con mi marido y le planteo mi decisión de trabajar, pero si él se opone, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Digamos que esto sería un ejemplo en el cual la propia persona habla, así sea para sí misma, sobre lo que ha sido, sobre la forma como se ha comportado, sobre las circunstancias en que se ha comportado, sobre lo que eso le genera, que en este caso es ambivalente, y sobre lo que podría ser de una manera diferente, por lo tanto juega dos roles. Está referenciando y está inferenciando. ¿Qué implicaciones tiene esto para el trabajo clínico? Ya sé que se me está acabando el tiempo, pero si me permiten unos 5 o 6 minutos más. Los problemas que los clínicos atendemos son usualmente de relaciones interindividuales problemáticas. Como les decía, los desacuerdos y conflictos generan diferentes reacciones de malestar que pueden describirse como sentimientos morales. Esos desacuerdos o conflictos y sus malestares concomitantes pueden ser porque el comportamiento propio no se ajusta a ciertos criterios valorativos de otros, o porque el comportamiento de otros no se ajusta a los criterios valorativos propios. Obviamente, como pueden ver, esta forma de conceptualizar los problemas no se ajusta
no es consistente con el modelo médico psiquiátrico dominante del sistema de salud y de los sistemas de salud mental. Eso tiene una implicación desde esta perspectiva, y así lo veo yo, con respecto del rol del clínico. En lugar de ver el trabajo del clínico como un sanador, como un terapeuta, el terapeuta es el que sana a alguien que está enfermo. Veo la tarea del clínico primariamente como el de un acompañante y promotor de la toma de conciencia de parte de una persona. Veo el clínico como alguien que promueve que la persona pueda hablar de su problemática, las circunstancias en que ocurre y los efectos que tiene su forma actual de comportarse y los criterios que justifican de parte de las personas que participan en esa relación interindividual, tanto los criterios propios como los de las otras personas. Segundo lugar, promueve, además, que la persona prevea los cambios que podrían tener lugar y sus efectos, y si es necesario o no un cambio en la conciencia moral, un cambio en la identidad parcial o mayor de una persona. Y en tercer lugar, acompaña a la persona en su proceso de cambio. En esas últimas circunstancias, la persona puede necesitar el desarrollo de habilidades que no ha desarrollado, que no tiene. En esa circunstancia, puede introducir nuevas prácticas. Además, en algunas circunstancias también la persona puede necesitar aprender a regular las reacciones afectivas que pueden ser un obstáculo para el cambio. Y en ese caso, el clínico puede entrenar en esas habilidades. En este caso, que el clínico utilice técnicas conductuales, entrenamiento asertivo, entrenamiento en regulación emocional, etcétera, puede tener sentido. En algunos otros casos no es necesario, al menos es lo que yo he encontrado en mi práctica profesional. Pero en este caso es posible que se requiera hacer esto, pero siempre sobre la base de haber establecido una relación lo más simétrica posible, donde lo importante, fundamental, no es que yo, el clínico, entienda lo que le pasa a la otra persona, sino que a mi manera de ver lo importante es que la persona entienda qué es lo que ocurre, que haga un análisis de las contingencias de su propio comportamiento y lo haga críticamente y elabore y vea cuáles son los criterios que justifican esa forma de valorar el comportamiento que es propia o ajena. Y que el clínico sea un promotor de esa toma de conciencia. Y que si se toman decisiones de cambio hacia el futuro de la persona, esa decisión sea compartida entre el clínico y la otra persona. Yo no soy el que sé más acerca de la problemática de la otra persona. Ahora, yo puedo tener ciertas experticias y esas experticias se ponen al servicio de la persona, pero no son impuestas a la persona. Espero con esto haber dado una visión de conjunto. Sé que muchos de los planteamientos que he hecho requieren mucha mayor elaboración, pero que plantean, a mi juicio,
una manera particular de ver el trabajo clínico que quizás pueda para muchos de ustedes no tener o no parecer tener una visión muy conductual, ah, pero a mi juicio es radicalmente conductual y además radicalmente respetuosa de la persona y de lo que un ser humano o una persona que son nuestros consultantes son como iguales al clínico. Muchísimas gracias. Si hay algunas preguntas, con mucho gusto estoy dispuesto a intentar responderlas. Bueno, chicos, como comentó el profesor, vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta que hacer, por favor, levante la manito y se le otorgará el derecho para abrir el micrófono. No sé si estoy viendo bien. Araceli, ¿tú quieres hacer una pregunta? ¿No? No, ¿Tiene? bueno, listo. Ujú. Chicos, ¿alguien desea hacer una pregunta o un comentario? Si le gustó la clase, algo que le llamó la atención. Muy bien, eso. Vamos a empezar con Cristian Solarte. Cristian, ¿puedes abrir el micrófono, por favor? ¿No puedes? Ok, ya. Ya pudiste. Ya, ahora sí. No, en principio agradecerte, profe Termo, por la explicación. Es muy interesante, especialmente, digamos, comprender estas formas eh, de conductismo, el interconductismo, y en últimas, pues comprender cómo ese análisis clínico de las relaciones que se pueden establecer entre el individuo con su entorno y con otros. Había una parte específica que me da curiosidad tratar de comprenderla, porque yo he escuchado constantemente en todo el entorno clínico que la demanda clínica la constituye, y creo que quedaba implícito en lo que tú nos has comentado hoy, la constituye pues en últimas el consultante. Y el rol un poco del psicólogo, como tú lo decías, es como acompañar ese proceso de constituir la demanda clínica, pero también pues sus posibles soluciones. Pues yo me preguntaba si eso tiene un límite. Cuando uno dice no hay problemas psicológicos o no hay comportamientos psicológicos intrínsecamente problemáticos, sino que lo problemático se establece en una relación social, esa relación social o ese elemento problemático lo debe definir el consultante o en últimas el clínico también debe tener como, por decirlo así, unos límites de hasta dónde puedo yo acompañar al consultante. Si el consultante, no importa lo que él defina hacer con su vida, si eso que define hacer con su vida es claramente nocivo para él o para otros, ¿cuál es el límite, ¿no? De esa constitución simétrica entre el consultante y el clínico? Muchas gracias, profe Terno. Ok, Cristian, agradezco tu pregunta. A ver, en principio, cuando alguien acude a consulta, evidentemente ya llega con una valoración del comportamiento propio o ajeno. Una cosa que a veces es importante tener presente es lo siguiente. No siempre la persona que nos llega a consulta es quien consulta. Con mucha frecuencia es el colegio el que manda al muchacho a donde el psicólogo porque se porta mal en el colegio. O sea que el criterio valorativo fue establecido eh, por el profesor o por el colegio en particular. A veces son los papás los que valoran el comportamiento negativamente de su hijo. Sí, obviamente en muchos otros casos, especialmente cuando estamos con adultos, eh, las personas ah, llegan con formas de malestar personal que son una forma
explícita o implícita de valorar o su propio comportamiento o el comportamiento de la otra persona. En ese proceso, lo que creo que es importante es el poner en tela de juicio los criterios de valoración y el resultado puede ser estar o no de acuerdo con los criterios valorativos. Si se está de acuerdo con los criterios valorativos del colegio o de los papás, etcétera, pues el problema se convierte en cómo ajustarse a esos criterios con los cuales la persona está de acuerdo. Si la persona pone en tela de juicio esos criterios valorativos, pues de lo que se trata es de que la persona pueda identificar o construir otros tipos de criterios, pero siempre en relación con algún grupo de referencia. Tú me dirás si eso tienes o tiene o no tiene ciertos límites. Obviamente, si estamos en el contexto de una sociedad en donde hay una serie de criterios sociales mayores, pues si la persona piensa que matar es bueno, pues obviamente matar es un delito y no es simplemente una enfermedad mental, un trastorno mental. ¿Sí? Y pues yo, tanto por razones legales como por razones éticas, seguramente no voy a compartir ese tipo de criterios donde evidentemente el ejercicio profesional está enmarcado en el contexto de un código deontológico o un código ético, por supuesto. No sé si con esto básicamente respondo. Ok. Muy bien, chicos, vamos a darle paso a una segunda pregunta y ya creo que con eso cerramos por cuestiones de tiempo. Vamos con Carolina. ¿Puedes por favor abrir tu micrófono? Vamos a ver si por este lado puedes reactivar el micrófono. Ya, ahora sí. Hola, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Gracias Hola, siempre, Caro. gracias siempre por las enseñanzas. Quería preguntar algo, pues también muy en línea con la tesis que he tratado de realizar. De paréntesis, Carolina es estudiante mía y le estoy dirigiendo su tesis de maestría en psicología clínica en la Universidad Javeriana. Mm, Adelante, Caro. Sí, profe, lo que pasa es que ahorita que mencionabas como el ejercicio, esa toma de conciencia del papel del terapeuta, del psicólogo clínico en ese proceso y que siempre tenía que ser en relación con un grupo de referencia, me pregunto si ya el mismo psicólogo puede ser ese grupo de referencia, tiene que haber otro. Es decir, por ejemplo, en los ejemplos que dabas de el muchacho que cambia su orientación sexual y no tiene un grupo de referencia de su familia, pero se encuentra otro. Y tal vez esa esposa que siempre ha sido su grupo de referencia, pues tiene que obedecer a su esposo, tiene que criar a los hijos, tiene que ser ama de casa, pero no puede encontrar un nuevo grupo de referencia. Se podría decir que ya en consulta se encontraría como esa referencia, no sé si me hago entender. Creo que sí, Caro. Ah, hay un límite que puede ser un tanto difuso, pero evidentemente uno, a través de un proceso psicoterapéutico. mm, el profesional se convierte en una persona significativa para el consultante. No es simplemente el cajero del banco, ¿sí? Ah, y eso convierte al terapeuta en una fuente de influencia importante, ¿sí? Mm, y eventualmente la forma como el clínico se relaciona con el consultante evidentemente va a poner sobre el tapete
ciertas maneras de valorar el comportamiento de la otra persona, que no deben ser impuestas, pero que se plantean como una alternativa, como una forma de ver las cosas. ¿Sí? Una mujer clínica que se encuentra con una consultante que ha asumido siempre el rol tradicional de madre y esposa, y se encuentra con una terapeuta que tiene una forma, llamémoslo, feminista de mirar las cosas. Evidentemente, es una fuente de influencia en particular y de alternativa concreta. ¿Sí? Digo que es una línea difusa en el sentido de que es importante que así el terapeuta sea una alternativa, pueda, pueda ser visto y el mensaje ser muy claro que esa no es la única alternativa ni la mejor alternativa, sino que es una alternativa y no sea impuesta por el clínico. ¿No? No sé si con eso básicamente respondo tu pregunta. Ok. No sé si Henry, podría haber lugar para otra pregunta o ya se nos acabó el tiempo. Pues vamos a hacer una pregunta breve, ¿sí? Vamos Ok, a una pregunta breve. Vamos con Julián, que veo que tiene la manito levantada. ok. Julián, ¿puedes abrir el micrófono? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Julián. Profe, muchas gracias por la ponencia, pues muy interesante siempre escucharlo. Yo tenía una pregunta como si el objetivo de la terapia es como tener este contacto funcional, eh, por extensión, me pregunto si, digamos, estas microcontingencias problemáticas serían más características de, por ejemplo, contactos funcionales de acoplamiento o por alteración, que pues no sé si la pregunta hace sentido ni siquiera, pero estaba aquí meditando si tal vez estas microcontingencias pues son más probables en esos tipos de contactos y pues el objetivo sería como evolucionar a un contacto que permita una introspección. Eh, A ver, si te entiendo, Julián, un poco el sentido de tu pregunta, eh, pero yo lo veo de la siguiente manera. Es probable que si tú vas a trabajar con un niño pequeño, probablemente lo que gran parte de la intervención sea la promoción de contactos de acoplamiento o alteración. Probablemente si trabajes con un adulto, lo que yo estoy planteando es que la promoción de contactos de extensión puede llevar en el futuro a que la persona establezca nuevos acoplamientos o nuevas alteraciones. Ok, ¿De acuerdo? sí, Es decir, y en parte, pues, por ejemplo, una persona puede, para usar las palabras que utilicé en el pasado hace un rato, puede tomar conciencia de que tiene que cambiar ah, cierta forma de interactuar con otras personas, etcétera, tiene que, y esa es una convicción personal del consultante, pero no sabe cómo hacerlo o no tiene las habilidades para hacerlo. En ese contexto, el terapeuta podría promover contactos de acoplamiento y alteración, pero sucedáneos o como consecuencia de que la persona está perfectamente de acuerdo y comprende las cosas de una manera distinta, promovido por el clínico. Espero con eso haber respondido tu inquietud, Julián. sí, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, pues muchas Bueno, gracias. chicos, Espero que todos haber sido de utilidad o de interés y que esto genere
inquietud por leer sobre este tipo de cosas y ver la posibilidad de incorporarlo a su práctica clínica. Muchas gracias. Gracias a usted también, profesor, por compartir sus conocimientos y tomarse el tiempo de hacer este espacio de conocimiento para todos, ¿sí? Un espacio de socializar, de que todos aprendemos aquí un poquito. Muy bien. Creo que con eso damos por terminado lo que es la ronda de preguntas. Y chicos, yo sé que algunos de ustedes quedaron con muchas preguntas pendientes para contestar, pero esto es un motivo más para que se inscriban a este programa, al programa que va a dictar el profesor Telmo. Anímense, ingresen a nuestro sitio web y consulten sobre las fechas y los valores de acuerdo a su país, ¿sí? Entonces, siendo así, profe, ¿tiene algunas últimas palabras para despedirnos? No, simplemente les agradezco mucho la atención y espero haber sido de alguna utilidad y fuente de reflexión para ustedes en su práctica clínica. Bueno, muchas gracias, profe. Nosotros, chicos, vamos a pasar a la dinámica del sorteo. Entonces, nos despedimos del profesor Telma. Ok, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Vamos a dejar de grabar para proceder con la dinámica.